Señor, pequeño corto estudio que queremos compartir, simplemente queremos hablar un poquito de lo que es el misterio del cuerpo de Cristo, o el misterio de la iglesia. Recuerde, este es su programa La Biblia Abierta, y nuestro único deseo es que usted pueda ser de mucha bendición. Y para poder empezar, quisiera compartir brevemente un pequeño poema que escribió el poeta americano John Guthrie. Y este poema está basado precisamente en una fábula que se dice hace muchos años allá en la India, cientos de años atrás. Y el poema relata cómo 6 hombres ciegos lograron ver un elefante. Y qué interesante poder ver un elefante siendo ciego. Creo que no tiene sentido, pero veamos lo que esta fábula nos cuenta: los hombres ciegos y el elefante. Se dice que eran 6 hombres de Hindustani que se inclinaban mucho a aprender, y quienes fueron a observar el elefante. Y aunque ninguno podía ver, que a través de observación cada uno su oscuridad podía satisfacer. Por lo tanto, tuvieron que hacer diferentes cosas para poder identificar el elefante. El primer hombre ciego se acercó al elefante, y fue que, cayendo sobre su amplio y robusto lado, de pronto comenzó a gritar y dijo: Dios me bendiga, pero el elefante se parece mucho a una pared. Así que en su mente el elefante era una pared. El segundo ciego se acercó diciendo: siento el colmillo, dice. Gritó: oh, ¿qué hay aquí? Muy redondo, liso y afilado. Para mí es muy claro, esta maravilla de elefante se parece mucho a una lanza. El tercer ciego se acercó, y acercándose al animal, y habiendo tomado la trompa que se torcía con sus manos, audazmente habló y dijo: ya veo. Dijo: el elefante se parece mucho a una serpiente. El cuarto ciego se acerca y dice que estiró su mano ansiosamente y tocó la rodilla. ¿Qué cosa es esta bestia asombrosa? Es como una llanura fuerte, dijo. Es lo suficiente claro, el elefante se parece mucho a un árbol. Vino el quinto ciego, que oportunamente tocó la oreja, y él dijo: aún el hombre más ciego podrá decir a lo que más se parece. Negar el hecho, ¿quién podrá? Esta maravilla de elefante se parece mucho a un abanico. Llega el sexto ciego, y comenzaba a caminar a tientas alrededor de la bestia. Cuando la cola que sondeaba a su alcance quedó: ya veo, dijo, el elefante se parece mucho a una soga. Y estos hombres de Indonasti, ciegos, discutieron ampliamente y a alta voz, cada uno en su opinión afirmando firme y fuertemente. Y aunque cada uno parcialmente estaba en lo correcto, en realidad todos estaban equivocados, ya que el elefante no es una pared, no es una lanza, no es una serpiente, no es un árbol, no es un abanico, ni mucho menos es una soga. Y la moraleja de esta historia creo que se puede aplicar muy bien hoy en día, en estos tiempos en los cuales vivimos. Muchas veces las guerras teológicas, lo que la gente está discutiendo, dice: yo creo así, tú crees allá, empiezan a criticar el uno al otro, y parece que todos hablan de cierta forma en una plena ignorancia, y vagamente hablan, aunque usted no lo crea, similarmente a esta historia del elefante. Y al parecer parece que ninguno de ellos lo ha visto, pero lo describen de esa forma. El elefante sería una pregunta muy interesante, pero el mensaje de este poema se aplica muy bien al mundo religioso de hoy en día, respecto a las opiniones que se ofrecen de entre los hombres y las mujeres, concerniente a la identidad o a la heredad de lo que es en realidad la iglesia de Dios de la Biblia. Hay muchas teorías con referencia a lo que constituye la iglesia del Señor, al igual que la manera que uno viene a ser miembro de ella. Cada uno en su propia opinión discuten ampliamente y a alta voz, convencidos de sus perspectivas en el asunto, creyendo que es lo correcto. Pero la mayoría de la gente es como los hombres ciegos,
que vieron al elefante. Ellos tienen un entendimiento limitado y sacan conclusiones sin haber visto en realidad el elefante. En realidad, aquellos que tienen buena vista y han visto un elefante en realidad, nunca dirían en realidad que el elefante tiene un cuerpo de pared, con su trompa de lanza, o su abanico, su árbol, o soga, o serpiente. En realidad, el que ha visto un elefante podrá decir: no, ninguna de las descripciones de estos hombres ciegos en realidad representa lo que es el elefante. Pero entrando más a fondo en esta parte, mientras que la mayoría de la gente tiene ideas preconcebidas sobre la naturaleza de lo que constituye la iglesia de la Biblia, algunas de las cuales podrían estar basadas en las Escrituras, pero esto no indica que no estén realmente bajo error o estén errando. Al contrario, hay muchos misterios mencionados en la Biblia, y tal como el misterio que la Biblia habla concerniente al rapto, el arrebatamiento de la iglesia que menciona la Biblia, Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 51. Y ese es un misterio que no todos entienden, y muchos hablan y hacen sus propias conjeturas. La Escritura dice concerniente a este misterio: he aquí os digo un misterio, dijo el apóstol Pablo: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Así que podemos ver, este es uno de los misterios que hablaba la Biblia. Pero también la Escritura nos habla también de otros misterios que es importante entender y comprender. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7, habla del misterio de la iniquidad. Y dice la Escritura: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide, es decir, el Espíritu Santo. Y entonces dice el verso 8: y entonces será manifiesto aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo entendimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que aparecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que, como podemos ver, este es un misterio que también anda confundiendo a mucha gente por causa de la falta de verdad. También hay otro misterio que la Biblia menciona, y esa se encuentra en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, que es el misterio también de la piedad. Gloria sea al Señor. Y la Escritura dice, y sin contradicción: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en espíritu, ha sido visto de los ángeles y ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Gloria sea al Señor. Pero también hay otro misterio que la Escritura nos habla y nos comparte, que es el misterio del reino de Dios. Y eso es demasiado importante, el poder entender lo que estos misterios nos presentan a nosotros. Y todos estos misterios tienen un propósito: es de que usted y yo podamos conocer más a Dios. Dice Lucas capítulo 8, versículo 10, y él dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gloria sea al Señor. Así que es muy importante entender toda esta parte que el Señor nos está mostrando. Y cuando Pablo habló precisamente concerniente a la relación entre Cristo y la iglesia, él también dijo que esta relación es un misterio. Porque si usted lee Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 32,
Parece como que él empieza a hablar precisamente entre la relación de una pareja, de unos esposos, pero conforme empieza a dar el relato, usted descubre que en realidad el punto y el objetivo era ilustrar el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y sigue hablando concerniente a esta relación. Mas, sin embargo, empieza en el versículo 30 y 31 y dice: porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer, y serán dos en una carne. Verso 32. Este misterio grande es, mas digo yo respecto a Cristo y la iglesia. Por lo tanto, siendo que la naturaleza de la iglesia es un misterio, uno no puede esperar descubrir o entenderlo a través del simple intelecto humano. Antes debe de buscar en oración la sabiduría de Dios, que es el único que nos los puede revelar. Recordemos la escritura de Mateo capítulo 16, donde Jesucristo les hizo una pregunta a la iglesia, a los discípulos, y le dice: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y muchos empezaron a hablar lo que la gente decía. Decían, unos creen que eres Juan el Bautista, o el profeta Jeremías, o algún otro profeta reencarnado. Y era entendible esas respuestas porque el mundo no tiene la revelación y el entendimiento de la edad de Cristo. Mas, sin embargo, cuando Cristo dirige su pregunta hacia ellos, y Él les pregunta a ellos, ¿quién es Él? ¿O qué piensan que es Él? Dice la Biblia en Lucas 16, que respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo responde. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, es decir, sobre este mutuo entendimiento, que tú sabes quién soy yo y yo sé quién eres tú, edificaré mi iglesia. Sinónimo propio, no es de ningún hombre, y la iglesia no le pertenece a nadie, le pertenece solamente a Cristo. Y dio una promesa: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria sea el Señor. Por lo tanto, la iglesia tiene una gran responsabilidad de predicar el reino de los cielos. Por eso en el verso 19 dice: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Y una de las cosas que debemos de entender y comprender es de que en la abrumadora disensión o confusión o disensiones no mora el Espíritu de Dios. Muchas personas se las pasan comúnmente alegando en opiniones personales o interpretaciones personales, y se les olvida que el cuerpo de Cristo no está dividido. El cuerpo de Cristo tiene que ser lo que es un cuerpo. Imagínese usted su cuerpo. Si su mano de repente le dijera: ya no quiero yo ser parte del cuerpo, y se quiere arrancar sola. O en la oreja le diga: sabes que yo ya no quiero ser oreja, ahora quiero ser nariz. Y que su ojo le diga: ya no quiero ser ojo, quiero ser pie. Eso sería algo ilógico, sería una locura. De la misma forma es el cuerpo de Cristo. Recuerde que Dios no es Dios de disensión. Cuando Jesús llegó a Israel para establecer su iglesia hace 2000 años, según Marcos capítulo 3, versos 13, 14 y 15, Israel, el pueblo elegido por Dios, el que había pactado con él en el monte Sinaí, según Éxodo 19, Israel rechazó a Jesucristo, rechazó su liderazgo, por lo tal rechazó el gobierno de Dios, porque no conoció que la visitación que tenía era Dios mismo entre ellos. La Escritura dice en Lucas 19:44, y te derribará, dice, a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Por lo tanto, es importante, amado oyente, amado amigo, que usted pueda abrir su entendimiento y reconozca lo que el Señor le está hablando a usted en esta hora. Juan capítulo 1, versículo 11 y verso 12 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Así que, amigo, te animo a que creas en su nombre, creas a su palabra, vivas su palabra, vives sus mandamientos, que siempre esté en tu boca la palabra de Dios. Es más, después de la entrada triunfal, Jesucristo, dice la Biblia en Lucas 13:34, que exclamó estas palabras y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus puñuelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es necesario que usted, amigo y amiga, hermano y hermana que me estás escuchando, abras tu mente y tu corazón y escuches la voz del Espíritu Santo. La Escritura dice en 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Debemos recordar que en el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, la iglesia cual fue miembro el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, era una sola iglesia en diferentes lugares. La iglesia estaba en Corintio, en Éfeso, estaba por las áreas de Galacia, por Asia Menor, pero todas ellas eran la misma iglesia. Y eso es algo importante que debemos recordar. La Biblia dice en Santiago 3:16, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero cuando el Espíritu de Dios toma el control de nosotros y dejamos que Él obre en nuestra vida y obre en nuestra congregación, obre en nuestra familia, podemos llegar a una unidad perfecta. Y esta unidad perfecta no solamente se miró en Hechos capítulo 2, sino también la unidad perfecta se miró en Hechos capítulo 15. A pesar de que se había suscitado una gran disensión en la iglesia, en que algunos hombres estaban enseñando cosas que la iglesia no había enseñado ni mandado, como la circuncisión, que para poder ser salvos tenían que practicar la circuncisión, si no, no eran salvos. La iglesia tuvo que traer un llamado donde se juntaron todos los apóstoles, todos los ancianos, con toda la iglesia, y buscaron el entendimiento a través de la multitud de consejeros. ¡Hay sabiduría! Y en Hechos capítulo 15, verso 22, pudieron llegar a declarar las siguientes palabras: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia no imponernos más que estas cosas necesarias. Y no solamente la unidad quedó en ese momento, sino continuó aún más profundo, porque el verso 28 dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, es decir, y a la iglesia. Esa es una perfecta unidad. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. También la Biblia dice que a ella, la iglesia, son revelados los misterios del reino. Quiere decir, mis amados hermanos, que es importante que usted y yo no seamos como estos hombres ciegos, que trataban de identificar la deidad del elefante simplemente dando descripciones con lo que ellos creían o aparentaba ser para ellos. La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, de la misma forma. Ella no puede ser simplemente al pensamiento del ser humano o a la interpretación de alguna persona o alguna teología, sino que tiene que ser a la luz de la palabra de Dios, ya que la Biblia es nuestra máxima autoridad. La Biblia es el único vínculo que tenemos nosotros para poder entender y llegarnos a Dios correctamente. La Biblia dice que Él dejó a su Espíritu Santo, el cual nos llevaría a toda verdad y a toda justicia, y nos daría a saber, dice, todas las cosas que Él ha escuchado del Padre y de Jesús. Gloria sea al Señor. Dice que es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, es de suma importancia que el Espíritu Santo nos acompañe en el entendimiento de la Escritura. Quiero hacerte una invitación, amado amigo. Si te ha gustado lo que hemos compartido el día de hoy, llámanos al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. También puedes visitarnos en las páginas de internet
www.laiglesiadedios.us. Una vez más, laiglesiadedios.us. También te invitamos a que bajes la aplicación totalmente gratis. Estamos en Google Play y en iTunes Stores. Solamente busca La Iglesia de Dios y bájala gratis, y ahí encontrarás gran información que va a ser de bendición a tu vida. Te invitamos a que nos visites en nuestra iglesia local, la Iglesia de Dios en Bakersfield. Está localizada en el 501 Northrop Street, cerca de la Tercera y la Luther King, cerca del Highway o el Freeway 58. Tenemos servicio los miércoles a las 7:30, viernes 7:30 y domingo a la 1 y a las 2 de la tarde. Y todos los martes como hoy tenemos servicios en los hogares. Así que si a ti te interesa que oremos por ti, por tu enfermedad, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, llámanos 805-205-4533. Nuestro deseo es que Dios te bendiga, te llene de ricas bendiciones. Quiero despedirme con una oración, esperando que sea de bendición a tu vida. Padre de la gloria, en este momento te damos gracias por habernos permitido llegar a cada oído a través de este medio. Pedimos, Señor, que usted pueda traer iluminación y entendimiento y revelación divina a cada corazón de la deidad de lo que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Se despide el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios, y este ha sido su programa La Biblia Abierta. Recuerda, estamos todos los martes a las 6:30 de la tarde en esta estación. Una vez más, La Biblia Abierta con el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios en Bakersfield. Que el Señor te bendiga.